Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo, una vez más, a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Un honor compartir con todos ustedes en este momento especial y en este horario también especial de 8 a 9 de la noche. Les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 en todas las compañías de cable principales del país y también a nivel regional. También estamos en repetición los domingos de 8 a 9 de la noche a través de Vega TV y TV Quisqueya, en el canal 48 de Claro y el canal 52 de Altiz. También estamos retransmitiendo en ese mismo horario a través de TV Quisqueya para los Estados Unidos en el canal 1096 de Optimum de Altiz. Por igual, en repetición, los sábados de 8 a 9 también de la noche a través del canal 20 para toda la región del Cibao, originándose en el canal Nexo 20 de Santiago. Esta noche, como siempre, con un tema importante de actualidad y contamos con un gran amigo que nos acompaña en esta oportunidad. Damos las buenas noches al licenciado Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad ciudadana. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, José Manuel. Encantado de compartir de nuevo contigo en tu espacio. Qué bueno tenerte en nuestro programa, Daniel, sobre todo en un momento en donde como que existe una atmósfera en donde la población está sintiendo ciertas situaciones en el tema de seguridad. Pero antes de entrar en los temas puntuales contigo, Daniel, quiero referirme brevemente al penoso fallecimiento de nuestro gran amigo, colega y gran ser humano, don Teo Veras, quien falleció hace unos días a la edad de 67 años por problemas cardíacos. Reconocer a Teo Veras es de orden, sobre todo porque se trata de una persona que llevó grandes momentos de decencia, Daniel, grandes momentos de cultura, sobre todo con mucho enfoque hacia la nueva tecnología de la radio en la República Dominicana y se diferenció muy grande del resto de los radiodifusores, imprimiendo calidad, educación, tacto, prudencia, respeto, sobre todo a las personas que escuchan la radio y que lo escuchaban sus programas de los domingos de canciones fabulosas de los tiempos de los años 80, de los años 70, de la música americana. Y Teo, aparte de ser ese gran ser humano, también dejó grandes improntas, dejó libros sobre todo la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana, escrito por él. Pero fue un paradigma importante en donde todos tenemos que centrarnos y todos tenemos que orientarnos, sobre todo, Daniel, comparto contigo esta idea, en un momento en donde tantos comunicadores se divorcian de esa actitud ética que debe de existir para que la radio sea cada vez más decente. Sí, así es, José Manuel. Los que tuvimos la oportunidad de conocer a don Teo Veras, compartir con él, percatarnos de la tesitura de su trabajo radial. Yo tengo la experiencia porque don Teo varias veces me invitó a programas que se originaban en la 91 y me percaté que él era una persona que sin temor de llegar al fondo de las opiniones, se preocupaba mucho que quien estuviera haciendo análisis no hiciera alusiones personales que descalificaran ni que menospreciaran el valor de ninguna persona. Don Teo era un hombre tremendamente respetuoso y con un criterio ético sumamente centrado en la preservación de una trayectoria personal que sentó una impronta en la radiodifusión dominicana. Aparte de eso, don Teo era un hombre culto, era un hombre que indiscutiblemente trascendió en la aplicación de las tecnologías nuevas a la radio. Muy avanzado a su misma época. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, todos los domingos no podía evitar sintonizar la 91 para escuchar Loco con los Clásicos. A las 6 de la tarde. Sí, eso es era un toque de queda. Un toque de queda. Sí. Porque don Teo trabajaba incluso la música de los años 50, sí. Las raíces del rock. Sí, sí. Tenía un conocimiento detallado de cada pieza que se tocaba,
la contextualizaba, la describía e incluso explicaba los elementos motivacionales Sí. que habían producido esa pieza. Don Teo era un hombre singular Sí. y trascenderá en la historia no tan Siempre. solo la radiodifusión dominicana, sino de la difusión de la cultura en República Dominicana. Así es. Y una de las facetas que quizás no mucha gente conoce ni conoció de Don Teo Veras, Don Teo Veras es el armador y el que construye todo lo que es hoy en día la 102.9, la radiodifusora Raíces del Grupo León, una emisora en donde todos nos deleitamos en paz y con tranquilidad. Y Teo dirigió ese proyecto 10 años, lo instauró y lo ha montado y lo deja caminando. Y son de las cosas positivas que existen en la radio. El mensaje, tanto compartido contigo como con nosotros, hasta nuestros amigos televidentes, nos llena de tristeza, pero también nos llena de gran esperanza. Y ojalá que las nuevas generaciones sigan este tipo de líneas y que echen y voten a un lado a aquellas líneas que realmente disocian de esa connotación cultural negativa que hoy tanto nos está abordando, así también como la misma seguridad. Sí, indiscutiblemente que Don Teo era un abocanado de aire puro, Sí. en medio de una situación que no es justamente lo que nos brinda. Creo que su ausencia va a marcar un antes y un después en la comunicación en República Dominicana. Así es. Haciendo un link con el tema del fallecimiento de Don Teo Veras, yo siempre he pensado, Daniel, no sé qué tú puedes opinar, que la agresividad y la falta de tacto y el uso de palabras indebidas en la radio y en la televisión provoca gran agresividad en las personas y motiva a las personas a ser agresivas y se crea como un tren de cadenas sucesivas. Es un efecto dominó. Exactamente, de negatividad, que muchas veces sin saberlo, esos mismos elementos provocan factores que están afectando a la misma seguridad ciudadana. Crímenes, asaltos, agresiones. La convivencia. La convivencia. Ese es otro problema. Eso afecta mucho. Toda esa motorización de el lenguaje soez, de el desafío, de la agresión, Exacto. del menosprecio, de la descalificación, sencillamente reproduce conductas de opresión. Sí. Y las conductas de opresión pues tienen como elementos subsecuentes los actos de violencia. Sí. Y en nuestra sociedad hay que hacer un trabajo profundo sobre ese tema, porque si nos adentramos en las estadísticas podemos percatarnos dónde que están los puntos débiles, dónde es que el Estado y la sociedad deben conformar una gran alianza para superar esos elementos que lamentablemente nos hacen disfuncionar como una sociedad moderna. Una de las cosas que ya antes de irnos a nuestra primera pausa, de los elementos y de las variables que han incidido negativamente en este tema, sobre todo hablando de radio y televisión, es la gran proliferación de medios a todo nivel, en todos los sectores, en todos los renglones, en todos los municipios, en todas las regiones, y sobre todo de personas que no tienen el mínimo manejo ni de educación, ni de formación, ni de lo que significa el respeto a una persona que está de aquel lado o que está oyendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, donde hay gran avance a nivel de medios, es muy difícil encontrar algo así. No, eso es impensable. No existe. No existe. Y de hecho hemos visto situaciones recientes en los Estados Unidos en donde hay personas que trabajan en los medios que han sido sacadas de los mismos por pequeñitas cosas que puedan demostrar irrespeto al radioyenta o al televidente. Y mientras... Escúchame, y sobre todo, elementos que puedan generar violencia, discriminación y exclusión social. Así es, que esa es una de las cosas importantes, porque ahí es que se generan situaciones que crean inestabilidad en las personas y en los seres humanos y los lleva de una u otra manera a enfrentamientos que caen entonces en ámbitos en los cuales no quisiéramos. Yo entiendo que estamos viviendo un momento sumamente delicado en el ámbito de los medios. Hay un abuso flagrante
de las ondas hertzianas, hay un abuso flagrante de la televisión, en muchísimos aspectos. Y creo que tenemos que colaborar ahora, de una vez y por todas. Los ámbitos regulatorios y las leyes tienen que estar ahí para existir, no para estar calladas. Y no hay un momento en donde se aplica algún mecanismo de ley en donde el que se ve afectado sale por la puerta de atrás y vence al mecanismo regulatorio. Sí, y una sociedad no puede vivir así. Es el tema del régimen de consecuencias, que lamentablemente todavía no tenemos un Estado social y democrático de derecho tan afianzado, tan madurado, tan asimilado, ni siquiera por los actores estatales y por la sociedad mucho menos. Entonces, lamentablemente, en algún momento da la impresión de que las leyes que se promulgan en nuestro país para su correcta aplicación no tienen garras porque no tienen la capacidad de garantizar su aplicación. Y eso es porque el centralismo, el ultracentralismo estatal en la aplicación de las leyes, pues produce esas deformaciones. Entonces, tenemos un régimen de consecuencias intermitentes y selectivo. Así es. Es uno de los problemas. Así es. Vamos a hacer una primera pausa, don Daniel. Venimos en breve, amigos televidentes. Estamos con ustedes en un momento. Bien, seguimos y llegamos al final de este segmento que concluye el programa con Daniel Pou. Daniel, el tema del 911 es un eslabón, pero hay un tema muy importante que siempre es de la gran preocupación de la población y de todos nosotros, y se refiere a la Policía Nacional, a su mejoramiento, a sus capacidades, a sus capacitaciones, al hecho de ir. Hemos visto cómo recientemente, como siempre, siguen apareciendo elementos criminales pertenecientes a los cuerpos castrenses, el último a la Fuerza Aérea Dominicana, en donde hay personas que manejan el crimen a través del poder que le da el estar dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, indiscutiblemente que el crimen organizado en República Dominicana ha hecho su trabajo para penetrar las instancias públicas que tienen que ver con el tema del control, prevención del delito, el régimen de consecuencias y, sobre todo, la capacidad del Estado de dar respuesta. El crimen organizado en todas las sociedades, lo primero que empieza es a conquistar, de alguna manera, si se podría decir así, personas que se integren a sus propósitos con la finalidad de ir cooptando desde dentro de las filas de las agencias del Estado elementos que les sirvan de apoyo y faciliten su paso. Esto tiene elementos que resultan bastante perjudiciales, porque indiscutiblemente minan la confianza del ciudadano en las instituciones del Estado. Exacto. Por ahí comenzamos. Luego, indiscutiblemente, le permite a los actores del delito burlar las estrategias de prevención y persecución criminal que hace el Estado para evitar su presencia en el territorio nacional. Y hay una estructura superior y un eslabón importante que también está contaminado, que es todo el sistema de justicia. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, eso va convirtiéndose en una situación tal que llega el momento en que la ciudadanía no sabe si se siente más cerca de los actores del delito o de las agencias del Estado. Exacto. Aquí es bastante evidente que los actores del delito han utilizado incluso políticas sociales para hacerse prevaler y sobre todo para prevalecer en términos de presencia en determinados sectores sociales
de muy escasos recursos que hay en nuestros barrios. Y es lamentable que esto, que es un enemigo silente que se va moviendo de forma soterrada, haya tenido tanto éxito como se considera que ha tenido. Sí. Donde hoy en día aquí hay grupos del crimen organizado que desarrollan políticas sociales más eficientes que las propias que lleva el Estado. Primero, tienen recursos ilimitados. Segundo, tienen los elementos focales para poderla llevar a cabo. Y lo tercero, son formas que establecen niveles de compromiso con las personas que son beneficiadas de esas políticas sociales. Yo me he quedado asombrado de cómo en determinados barrios de la ciudad, hasta los propios policías son cooptados por estos actores del delito. Oh, sí. O sea, y siempre la gente entiende y piensa que el problema de la policía se resuelve con el incremento de salario y no es así. Eso no es. Yo creo que la policía aquí necesita, primero, dignificar la carrera policial, que eso es lo primero. Lo segundo, desplazar el espíritu de servidumbre que se ha entronizado dentro de nuestra policía y que ha desplazado el espíritu de cuerpo. Aparte de que hay 15.000 policías, se dice, que son lavaperros, que van a hacer las compras en los supermercados. Son más. Más. Son más. Yo creo que andan por cerca de los 17.000. O sea, que la misma sociedad proclive a que esa situación se emancipe y que sea evidentemente negativa, pero normal. Lo que pasa es que las élites dominicanas, y cuando estoy hablando de las élites, no estoy tan solo refiriéndome a las élites políticas, a todo, económicas, sociales, empresarios, tienen militares para... Quieren servicios personalizados para ellos, sus familiares, sus empresas. Entonces luego lanza al resto de la ciudadanía a un limbo donde usted no sabe si usted tiene seguridad o la policía o las agencias de seguridad son sus protectores, son los garantes de su integridad o son sencillamente amenazas. Y muchas veces la compañía privada que tienen guardianes privados está compuesta por personas que fueron dados de baja en algunos de los estamentos de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que eso sí es un tema que tiene tela para cortar. Yo creo que tendríamos que hacer varios programas. Así es. Quizás ya en esta parte final, tú has dado una serie de pinceladas muy interesantes sobre el tema de seguridad ciudadana, pero sin duda creo que quizás tu recomendación en un momento en donde, como iniciábamos al principio, las cosas hoy han cambiado y hay otras estructuras donde tenemos que preocuparnos. ¿Cómo debe ser el rol en donde la sociedad incida más en que las cosas puedan ir cambiando? Mira, creo que lo principal que hay que trabajar en este momento es el gran déficit de cohesión social que afecta a la República Dominicana. Creo que el elemento fundamental para poder dar respuesta y sobre todo poder orquestar planes de prevención es desarrollar políticas que creen sinergia social y los grados de cohesión necesarios para pensarse como colectividad, no como individualidad. Para mí eso es uno de los elementos fundamentales. Bien, eso es un elemento fundamental y se hace entendible. Yo creo que está de parte de todos, Estado, empresarios, sociedad, integrarnos a la parte de la creación de políticas públicas y que los regímenes de consecuencia de una vez por todas en nuestro país se apliquen, porque gran parte de lo que pasa hoy en día es sencillamente por la permisibilidad de ese régimen de consecuencia inexistente. Gracias, Daniel, por estar con nosotros en nuestro programa. Un honor siempre compartir contigo. Muchas gracias, José Manuel, y siempre a la disposición de cooperar en lo que sea necesario para que este programa continúe siendo un éxito. Gracias, muy amable. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Que la pasen bien, muy buenas noches y que Dios les bendiga.
Bien, continuamos en este interesante conversatorio de esta noche con el licenciado Daniel Pou. Tú hacías referencia a un elemento que tiene que ver con la violencia intrafamiliar que estaría afectando también de una u otra manera los aspectos de seguridad. Y yo quiero añadir a esa preocupación tuya una preocupación, y valga la redundancia, que hoy en día está llamando poderosamente la atención de la población dominicana en el ámbito de la agresión. Y tiene que ver con la agresión de los agentes de AMET a los que andan en motorizados, en vehículos en motores, y en la forma en que estos tratan la posible solución de una contravención, una multa, y que termina en un pleito, en un tiroteo a cuchillo, muchas veces con armas en las manos, y que también muchas veces, ya varias veces, perdón, ha provocado que una persona pierda la vida. O sea, ¿cómo es posible que un organismo, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver a un guardia patrullero de los Estados Unidos? Cuando ese oso blanco se para de ese vehículo, ahí no hay nadie que pueda hacer nada. Sencillamente usted coge su ticket y se fue. Pero aquí un AME se para y el que ha violado la ley se siente en el derecho de agredir a la autoridad. Pero tampoco la autoridad tiene la capacidad de enfrentar la situación, y lo que hace que provoca un gran caos. Bueno, pero eso es un elemento que tiene una explicación muy sencilla y creo que la voy a remitir al régimen de consecuencias intermitentes. Exacto. O sea, usted va por su calle, a lo mejor puede cometer alguna pequeña infracción, pero a su lado hay 30 vehículos cometiendo infracción, guaguas recogiendo pasajeros, subiéndose en la acera, Exacto, haciendo infracciones agrediendo que son, a los otros vehículos. Sí, y a ellos ni siquiera se les llama la atención. Y si tú les preguntas a un AME por qué no le llama la atención, y te dice, ¿para qué si lo van a seguir haciendo? O sea, oiga el criterio. ¿Por qué? Porque esas organizaciones le han torcido el brazo a los diferentes gobiernos, no a a muchos gobiernos. Sí, sí. Terminaron torciéndoselo a Balaguer, que era un hombre en eso tenaz y persistente. Entonces, el ciudadano, cuando un AMET le llama la atención, a veces, como sucedió a mí los otros días, parece que un falso contacto me habían cambiado la batería del carro, y parece que poniendo la batería me quitaron el zocalito y me para un AMET y me dice que me tiene que poner una multa. Y digo, espérese, porque eso estaba muy bien hasta hace un rato. Cuando abro justamente, la conecto y prendo. Ah, no, pero yo tengo que ponerle una multa. Y digo, pero mire todos esos carros que no tienen luces ni adelante ni detrás. Entonces, a mí, que son fantasmas, que de 6 luces que tiene mi carro adelante, de 6 luminarias, una está apagada, entonces usted me quiere poner una multa por eso. Cuando le demostré y mire la batería nueva que se le acaba de poner al vehículo, el técnico no tuvo la suficiente delicadeza, pero entonces te vienen con una actitud así arbitraria. A final de cuentas yo le dije, sí, ponga la multa, no se preocupe. ¿Pero por qué, por ejemplo? No hay, entonces hay otro aspecto. No hay el rigor y la solemnidad que conlleva la intervención policial. Eso es otro tema. Un policía y un AME no tiene que venir a darle la mano a nadie, ni nada. No, entonces, como no existe ese nivel, incluso muchas veces el trato empieza siendo, la intervención empieza siendo peyorativa, donde el individuo casi te ofende de una manera atrevida y gratuita, sin saber y sin tomar en cuenta que tú eres una persona educada, que pudiste haber... Pero bien, el asunto está que esta desigualdad en el régimen de consecuencias les resta autoridad a quienes están investidos de ella para sancionar cualquier acto, ¿verdad?, Sí. que disfuncione con relación a la normativa. Pero ahí hay un elemento que ahora me aflora a la mente y me aflora con gran preocupación. Cuando uno ve que el régimen de consecuencia se aleja en la no aplicación, existe el temor de que ese alejamiento se vaya convirtiendo en statu quo y en usos y costumbres, y que no tengamos la capacidad ni la autoridad de aplicar las leyes y las normas que rigen la sociedad dominicana, y se nos va a hacer más difícil
que vamos a tener una población que va a estar totalmente enfrentada al régimen de consecuencias. Pero eso es lo que ha venido sucediendo. ¿Quién en el año 1980 se le ocurría salir con un vehículo sin placa a la calle en este país? Ah, no, eso es normal ya. Resulta que ahora Y con la placa de exhibición vencida salen toditos. Y no tan solo la placa de exhibición, sin ninguna. Sin ninguna. Yo en día pasado vi un chofer militar en una jipeta de esta grande, robusta, ostentosa, haciendo un giro a la izquierda indebido, sin placa, sin ningún tipo de... sencillamente con una gorrita militar puesta delante. Al frente. Sí, al frente. Que casi... Ese es su salvoconducto. Sí, casi atropella a un agente de AME que estaba dirigiendo el tránsito. El agente de AME se quedó así. Yo hasta lo miré, yo estaba adelante y me dice, ¿qué uno va a hacer? O sea, El gobierno dominicano ha hecho una gran inversión en el tema del proyecto 911, tanto en Santo Domingo como en las principales. Ya está extendido a Santiago, está extendido a La Vega, Moca, sí, Puerto Plata y otras regiones que sigue caminando. Sin duda que ha sido sobre todo muy beneficioso, pero más en el ámbito de la atención a la parte médica, lo cual es una gran ventaja para una población que antes no contaba con un mecanismo gratuito y que pudiera tener tanto acceso como lo tiene hoy en día la población dominicana. Sin embargo, el tema, por ejemplo, de que vemos tantas violaciones que quedan grabadas en las cámaras y que se puede identificar inclusive verazmente quiénes son los autores de esa violación, a los infractores, pero las cosas simplemente se están quedando en un disco duro. Sí. Y no hay, porque si usted sabe que usted está pasando por un lugar y usted va a cometer una infracción, usted sabe que hay una cámara, usted sabe que usted no va a salir de ahí, claro, aunque la haga. Pero sin embargo, ese tipo de cosas no se ven en las estadísticas del mismo 911. Se ven, atendimos a que sé yo cuántos pacientes, a que sé yo cuántas cosas, paramos a tanta gente que violó el semáforo en rojo, paramos a tanta... O sea, pero que empiece a verse, más que todo, que a sabiendas de que gran parte de los crímenes se cometen en motocicletas, en donde más de la mitad del parque vehicular de la República Dominicana, está compuesto por motores, ya casi 1.8 millones, llegamos a 4 millones de vehículos, pero casi 2 millones son motorizados. Y una de las estadísticas que se tiene es que el 50% de todos los crímenes y asaltos que se cometen son en motores. Las motocicletas, correcto. Y más, sin embargo, nos permitimos el lujo de que unas empresas importen pedazos de motocicleta para venderla, chasis, medios chasis, motores, y resulta que luego las arman aquí como motocicleta. No se le puede dar placa porque no tienen registro de entrada al país como unidades de transporte. Exacto. Y entonces, bueno, pues todas anden por nuestras calles sin placa, sin ningún tipo de documentación, y sencillamente eso fue el resultado de que esos importadores sedujeron a los gobiernos, pagando los impuestos de los pedazos de motocicleta que traían, y nos han creado un problema de una dimensión tal que incluso las soluciones tendrían un alto impacto social. Sí, pero que solamente, según los cálculos de la Dirección de Tránsito Terrestre o Intran, aproximadamente menos de 300.000 motocicletas tienen matrícula. Sí, es cierto. O sea que el 1.5 millones andan como chivos sin ley, y son proclives a orígenes de crímenes. Correcto. Por eso yo dije, bueno, vamos a tratar de modificar la ley, que se haga una excepción. Entonces vamos a esas motocicletas a pegarle una placa metálica que va a tener un número de chasis, vamos a hacerle un registro y vamos a controlarlas. Porque ya, ¿verdad?, cometimos el error de dejarnos de seducir por la fiscalidad. Sí. Entonces, pues, ahora que tenemos que solucionar el tema. Yo lo he propuesto eso y eso no cuesta tanto. Eso es algo que puede costar, qué sé yo, 200 pesos por motocicleta, y el usuario debe pagarla.
Y después que usted establezca ese régimen de control, hay de aquel que ande en una motocicleta que no esté registrada bajo ese criterio. Es un tema de que cuando usted no puede intentar aplicar de manera retroactiva una ley que usted dejó de aplicar de forma oportuna, de manera oportuna. Sí. O sea, ¿y qué pasa? Nada, y otra cosa es frenar. Vamos a frenar las importaciones. Si usted va a traer goma, trae goma. Si va a traer aro, trae aro. Pero no me traiga pedazos de motocicleta para hacer una motocicleta aquí. Sí. Que es Yamaha del guía hacia adelante, es Suzuki del guía al asiento y del asiento a la goma de atrás. Otra marca más. Otra marca más, Honda, la que tú quieras. Entonces, porque no podemos seguir en este desorden. Esa es una de las partes importantes que está afectando la criminalidad. Y entonces el sistema 911 es un sistema excelente, muy bien pensado, muy bien diseñado. Algunos problemas de capacitación del personal, sobre todo las intervenciones del personal policial, por los comentarios que yo he tenido y algunos hasta lo he presenciado, no están conteste con las necesidades del país y sobre todo en los temas de violencia intrafamiliar y violencia social. Sí. Una intervención mal hecha por por mejor intencionada que esté en la unidad de la policía que se presente, pero una intervención mal hecha puede desatar los demonios en un lugar donde un conflicto que se encuentra en el umbral de convertirse en un conflicto real, pues usted lo lleva a un conflicto extremo. Exacto. He tenido experiencias terribles. Sí. Ahí tienen que participar en esos elementos del 911 personal calificado, psicólogos, gente especializada en tratamiento de situaciones. Sobre todo capacitar a la policía. El otro tema es que yo digo que el personal del sistema 911 tiene que ser especializado. No hace nada con que la policía capacite, el 911 capacite 1.500 policías y después que están capacitados se lo llevan a otra área, sí. Se lo llevan a... Entonces hay que volver a capacitar los que vienen. Sí. Incluso... personal del sistema 911 tiene que ser un personal previamente depurado, con una evaluación, con un proceso de capacitación, inducción, incluso con elementos motivacionales. Sí. Claro. Y esos son los problemas, pero tampoco el sistema 911 puede resolver el problema de la violencia social ni de la criminalidad. Sí. Porque es un sistema reactivo, no es un sistema preventivo. Lo único preventivo que podría tener el sistema 911 es el sistema de video observación, sí. De videocámara, pero con videocámara la posibilidad de usted prevenir actos delictivos implica contemplar otros elementos. Claro, claro. Pero, en definitiva, hay un problema, mi querido amigo José Manuel, que todavía aquí no se concibe al ciudadano como un actor fundamental en las políticas públicas y sobre todo en lo que concierne a la prevención. Bien, vamos a hacer una última pausa y venimos en breve para concluir este interesante conversatorio con el licenciado Daniel Pou. Venimos en breve. Bien, seguimos compartiendo con el licenciado Daniel Pou y vamos a entrar en materia con relación a temas interesantes y en los cuales don Daniel es un gran experto y con una gran visión y con mucha experiencia, sobre todo en la República Dominicana. Asesor en varios organismos internacionales, asesor también del Gobierno Central de la República Dominicana en temas de seguridad ciudadana. Daniel, se nota, existe como una atmósfera en donde el tema de seguridad no solamente hoy está siendo tocado por los parámetros y variables que siempre hemos visto, asaltos, crímenes, sí, robos. Ya hoy hay muchos elementos que están afectando el tema de seguridad. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes de nuestro país vecino
o de otro país de Sudamérica en los cuales ellos se ven en temas de afectación a la seguridad, no solamente de dominicanos, sino de cualquiera que esté en nuestra tierra. Sí. Temas también que están preocupando mucho a la ciudadanía y a las familias, por ejemplo, el tema de las sustancias tóxicas que se están utilizando en plazas comerciales para que las personas la toquen, hacerlas que tengan un momento de insomnio, asaltarlas. O sea, toda una serie de que ya no son las mismas cosas que uno está viendo y que nos llama a preocupación porque los elementos tradicionales de la preocupación, que la policía no actúa, que la policía es cómplice, que la policía no tiene salarios, que el 911 está entrando y todavía se está en esa expectativa. Pero todas esas cosas nos llaman a una gran preocupación. ¿Cuál es el estado actual que tú entiendes que está influyendo aún más todavía en esos nuevos parámetros que están influyendo en la seguridad ciudadana? Sí. Mira, José Manuel, si hay algo que se ha globalizado mucho más allá de lo que es el capital, es el delito. Bueno, es un poder económico, es una forma económica. Es un poder económico, claro. Lo que pasa está que es disfuncional con relación a los propósitos de la sociedad y no es un poder económico formal, pero sí crea vínculos con el poder económico formal de alguna manera porque siempre intenta transmutarse en poder económico formal. Exacto. O sea, eso es bastante evidente. Pero como te decía hace un instante, el tema de la delincuencia se vuelve cada vez más complejo, se vuelve cada vez más complicado y hasta en ciertos momentos se vuelve más intangible para las autoridades. ¿Por qué? Por la dinámica que ha ido tomando el tema de la criminalidad y que cada día desborda más incluso los propios códigos penales de los diferentes países. Hoy en día hay tantas modalidades de criminalidad que ya los tipos penales que tenemos a nivel universal ya no alcanzan para poderlo clasificar. De hecho, hay países donde han tenido que poner en libertad, descargar, sobre todo esos países de raíces sajonas, donde los códigos penales son aplicados primero con un garantismo bastante acentuado y por el otro lado con una observancia de los tipos penales bastante rígida. Porque aquí por lo menos se hace una transmutación y con un tipo penal existente se condena un delito que no está contemplado en los códigos penales, que eso es uno de los temas que tenemos en República Dominicana pendiente, actualizar el código penal. Sí, pero mira qué interesante, perdón, que tú mencionabas los países anglosajones. En el caso de Europa, creo que es en Holanda, que se están cerrando cárceles por falta de presos. Por falta de presos. O sea, el régimen ha sido... primero, el origen del crimen ha bajado drásticamente y ya el mismo Estado no necesita tener estamentos para poder ir corrigiendo eso cuando la misma sociedad se ha perfeccionado. Sí, sí, no, y también que existen otros controles que no necesariamente son la privación de libertad. Exactamente. Eso es fundamental, porque son sociedades que fundamentan sus políticas de seguridad pública en la prevención, no en la reacción. O sea, actúan antes que el fenómeno o se agrave o se produzca. Exacto. Entonces, son aquellas famosas sociedades de Orwell, de las sociedades controladas. O sea, hemos llegado a ese punto y con la tecnología hoy en día es una situación que se facilita. Sí. Lo que pasa está que, claro, por estas latitudes de América Latina, donde se produce una tercera parte de los homicidios que acontecen anualmente a nivel universal, teniendo sencillamente una novena parte de la población mundial. O sea, es desproporcional la situación de un 33 a una novena. Sí. O sea, estamos en una situación realmente preocupante. De un 33 a un 11, o sea, la relación es totalmente
inequitativa y asimétrica. Exactamente. Indiscutible. Y lo lamentable es que estas cifras se permanecen. Ahora, ¿cuál es la tendencia hoy en día? A que el delito se va volviendo menos violento. Por eso la tasa de homicidios ya no resulta tan fiable para medir la actividad delictiva, porque el delito ha empezado a utilizar elementos que son muy sutiles para poder lograr sus objetivos. En donde el crimen no es el objetivo. Claro. No, porque es que eso es una de las ideas. O sea, el crimen de, matar a una persona. El homicidio no es el objetivo. Hoy en día tiende a ser un elemento excepcional. Sí. Porque saben que el homicidio es que provoca el mayor rechazo social y las respuestas más severas de parte de los gobiernos. Sí. Yo recuerdo hace un tiempo que conversábamos, que a raíz de una sugerencia tuya, me hice fanático del blog Sin Miedos, que es la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, que está dedicada específicamente a los problemas de seguridad ciudadana de América Latina. Sí. Y hay grandes ejemplos y exitosos, sobre todo recientemente el caso de Paraguay, y otros modelos que se están asumiendo en diferentes países. Pero siempre recuerdo un artículo que tú tocaste sobre los 5 puntos esenciales de la plataforma de los problemas de la seguridad, que tenían que ver con la policía, con la formación, con la interrelación de las agencias que participan. Sí, la intercoordinación. Exactamente. Sí. Nosotros todavía sentimos que a nivel de la policía seguimos igual. No hay un cruce, el efecto de la tecnología no está causando, por ejemplo, si la policía sabe quién fue el criminal, quién fue el que robó, ¿por qué tardamos tanto cuando lo tenemos todo fichado y sabemos los perfiles que tenemos? Entonces hay toda una nebulosa en donde la sociedad se siente temerosa, no tiene la confianza en los organismos en el ámbito que tienen que ver con la justicia, específicamente justicia y control del crimen. Y hoy es más fácil tenerle miedo a un agente de la policía que a un ladrón. Sí, en definitiva, porque como señalábamos hace un instante, el propósito de los actores del delito hoy en día no es producir homicidios, es obtener los mayores rendimientos de lo mal habido al más bajo costo. Entonces los homicidios los colocan en una situación de alto riesgo. Y solo hay que ver que aquí la mayor cantidad de asaltos que se producen no se resuelven. Ya la gente ni siquiera, los robos en casa habitada, los asaltos en las calles, ya la gente no lo notifica a menos que haya una motivación muy especial. Por eso estamos plagados de sus registros. Sí. No tenemos a ciencia cierta unas cifras de cuántos robos en casa habitada se están produciendo. El subregistro es el elemento mayoritario en la información que mínimamente estamos manejando. Correcto, es el elemento de mayor preponderancia. Y el subregistro siempre será una incógnita, pero por lo visto y por las proyecciones que hemos hecho, la incógnita está superando a lo que es, a los datos reales. A los datos reales, y eso es muy preocupante. También porque tampoco se pueden identificar las zonas más vulnerables, las más afectadas, los niveles de victimización, los valores etarios de victimización que tienen suma importancia. Pero también tenemos otro elemento, y no sé si tocarlo en este momento, pero es un elemento que hace sinergia con la conducta delictiva, y es la cantidad de violencia social, incluyendo la violencia intrafamiliar que tenemos en República Dominicana. Vamos a tocarlo en nuestro próximo segmento y pedimos tu permiso para hacer una pequeña pausa comercial. Venimos en breve, amigos.